Te saludo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día hermoso que Dios nos ha concedido. Y como dice en su palabra, que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Qué bueno que es comenzar el día con una palabra de Dios, con una promesa, donde el Señor nos insta, ¿no es cierto?, a estar alegres y a poder confiar plenamente en Él y en su palabra. Bien, en esta tarde recibe nuestros saludos, el saludo a la Iglesia Betel y a todas aquellas personas que en esta hora están sintonizándonos a través de este medio. Reciban la bendición de parte de Dios y la nuestra también. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor que se encuentra allí en el libro de Lucas, capítulo 15, del verso 1 al 24, y comenzamos dando la lectura en el nombre de Dios. Dice así: También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria al nombre de Jesús. Hermosa palabra en esta hora para aquellos que estamos acostumbrados quizás a leerla. Y vemos, ¿no es cierto?, que a través de esta historia en la cual la narró Jesús, que es una parábola del hijo pródigo, podemos ver aquí el ejemplo, un ejemplo que ilustra la vida del pecador. Cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Y por el otro lado, el amor más sublime que puede haber de un padre hacia su hijo. Gloria a Dios. Dios muchas veces narra a través de su bendita palabra algo para que tú y yo estemos atentos, porque lo que ocurrió en aquel entonces es lo que ocurre en hoy en día. Y me gustaría ahondar un poquito aquí en este tema cuando el hijo menor, como hemos leído, le pide al padre su herencia, es decir, la parte que le corresponde. Dice la palabra, hemos leído, que este padre tenía 2 hijos y que el hijo menor le pidió su parte, es decir, su herencia. Vemos que a través de la ley judía, allí establecía que el hijo menor le correspondía 1/3 de su herencia, mientras que al hijo mayor le correspondía una parte doble, es decir, 2/3 de la herencia de su padre. Bendito Señor. En la mayoría de los casos, los hijos
reciben la herencia de sus padres cuando estos faltan, es decir, cuando estos ya fallecen, se mueren. Aunque algunos padres optan por dividir la herencia estando en vida y de esta manera, ¿no es cierto?, dejar la administración de sus bienes ya repartida en sus hijos. Lo que no es usual en ese tiempo, no era usual de que el hijo menor iniciara la división de los bienes. Esto le correspondía al padre, porque demostraba de esta manera una falta primero de respeto hacia su padre. Entonces vemos, ¿no es cierto?, como en la ley judía y en la actualidad muchas veces ocurren estas cosas. Pero vamos a dejar eso ahí y vamos a notar en esta hora cómo reacciona este padre ante el pedido de su hijo menor cuando le pide la parte de su herencia. ¿Qué vemos aquí en la escritura? Vemos que este padre no discutió con su hijo. No discutió. Sabía que su hijo iba a aprender o tenía que aprender la lección de otra manera, de otra forma. ¿Qué ocurre? Ocurre lo mismo con los jóvenes de hoy en día. Jóvenes rebeldes, jóvenes que quieren imponer su voluntad, jóvenes que se vuelven en contra de sus padres, jóvenes, ¿no es cierto?, que quieren hacer su vida y creen que ellos la van a poder hacer y no se dan cuenta que la falta de madurez que todavía tienen les va a llevar a tener muchos tropiezos en la vida. Y eso es muchas veces lo que los padres tratan de evitar. Pero cuando un hijo insiste, quizás este hijo era uno de ellos. Y es por eso que este padre no le obligó a quedarse, no le dijo quédate hijo, no te vayas, sino al contrario, dice la palabra que le dio la parte de los bienes que le correspondía y aún le dio libertad por si quería irse también. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría a aquellos que son padres en esta hora a saber cómo actuar a través de sus hijos. Sabemos que la palabra del Señor dice, está registrado que en los postreros tiempos los padres se volverían contra los hijos y los hijos contra los padres. Pero qué bueno que es cuando tú y yo hemos entendido la palabra de Dios y Dios quiere algo diferente. Dios quiere, ¿no es cierto?, ese respeto hacia el Padre, ese respeto hacia el Hijo, eso que se lleve, esa comunión que tenemos que tener la familia, los hijos, allí el Padre. Pero vemos que en muchos casos, en muchos hogares, lamentablemente, y en medio de esta situación tan difícil, las cosas se ponen peor. Pero qué bueno que cuando tú y yo tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, podemos recurrir a Dios, quien es el que nos da el consejo sabio para poder actuar en estos casos. Seguimos con lo que dice la bendita palabra. Dice que el Señor, Dios, hizo lo mismo con los seres humanos. Es decir, tú y yo, a la humanidad entera, Dios nos ha dado una libertad. Y esa libertad está basada en el libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo sabemos lo que está bien y lo que está mal delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos seres racionales, seres, ¿no es cierto?, que pensamos y que sabemos lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada a Dios. Entonces es por eso que tú y yo tenemos libertad para escoger. No es la culpa de Dios si a ti te va mal. No es la culpa de Dios. Tú tienes que recurrir primero a Dios. Y Él te dirá lo que tú tienes que hacer si tú no sabes qué decisión tomar con tu vida. Pero aquí este hijo, dice la palabra, que no oyó el consejo del padre. Él quería su parte, él quería salir debajo de su techo, quería quizás probar suerte, irse a la ciudad, y bueno. Y dice la palabra del Señor que así como este padre del hijo pródigo
actuó de esta manera, dándole libertad. Quizás algunos opinan cómo el padre no lo sujetó, cómo el padre no le hizo esto, aquello. Pero no, ¿sabes por qué no? Porque este padre, como nuestro Dios, pongo el ejemplo del Padre, ¿no es cierto?, terrenal, y pongo el ejemplo del Dios todopoderoso, que es el Dios que mueve todas las cosas. Tenemos un Padre que no es un Dios tirano, y este Padre no era tampoco así. ¿Por qué? Porque Él quería hijos, no esclavos. Muchas veces cuando tú te pones duro con tu hijo, no vas a conseguir nada. Pero cuando tú y yo recurrimos a las manos de Dios, recurrimos a la presencia de Dios, Dios es el que nos guía. Y te digo una cosa, no hay mejor a veces trato que los golpes de la vida. Porque si a través de los consejos que dan los padres, los buenos consejos que puede dar los padres, y los hijos endurecen su corazón, están rebeldes, la mejor escuela es la escuela de la vida. Entonces Dios se encarga de una o de otra manera, si están en los planes de Dios, si están en los propósitos de Dios, Dios lo va a traer a su tiempo. Y dice la palabra del Señor que este joven se fue y malgastó sus bienes, llevando de esta manera una vida de desorden. Perdió, ¿no es cierto?, sus bienes, perdió su libertad, que es lo más precioso, creo yo, que una persona tiene, aparte, ¿no es cierto?, de decir, bueno, también necesito mis bienes, pero yo creo que lo más importante es no perder tu libertad y su vida. Gloria a Dios, que Dios nos ayude y nos dé entendimiento en este punto. Dice la palabra que este joven vivió perdidamente, gastó todo lo que tenía, se quedó sin amigos, porque cuando tú tienes cómo moverte y cómo estar con los demás, te van a seguir muchos, pero el día que te quedes solo y que ya no te quede nada, te vas a quedar solo. Gracias a nosotros que tenemos al Dios Todopoderoso, que nos guarda y que está todos los días, dice la palabra, con aquellos que le temen. Gloria al Señor. Entonces este joven vivió perdidamente, perdió todo, a tal punto, dice la palabra, que cuando se terminó su herencia, vino en aquella ciudad, en aquel lugar donde él se encontraba, un gran hambre. Vino una hambruna terrible, de tal manera que no había trabajo. Y él ya no tenía su dinero, ya no tenía bienes. Pidió trabajo en un lugar y le dieron un trabajo. Mira el trabajo que le dieron. Él era judío. Le dieron un trabajo de cuidar cerdos. Y no hay nada peor que para un judío cuidar cerdos o estar con los cerdos. Porque los cerdos eran animales inmundos. ¿Qué significa esto? Esos animales, esto significa que ellos no podían comer el cerdo ni usarlo para los sacrificios. Para protegerse aún de la contaminación de los cerdos, dice la palabra, que los judíos ni siquiera osaba tocarlos. Mire usted a la condición que había llegado este hijo de Dios. Realmente el hijo menor, es decir, el pródigo, aquí de la palabra, estando en esa condición tan deplorante, tan desesperante, dice la palabra, bendito sea el Señor, en una condición baja, llegó a lo más bajo que se puede llegar un ser humano. Allí sin dinero, ¿no es cierto?, sin esa libertad, buscando trabajo, y para colmo un trabajo que le dieron de cuidar cerdos. Un ser humano puede llegar, bendito Dios, tan bajo, nos preguntamos. A veces sí, por la desobediencia, por la rebeldía, por la dureza de su corazón, por el orgullo, por todas esas cosas, un ser humano puede llegar a una condición deplorable, que Dios no la ha hecho para ti. Si estamos en esa condición es porque tú la elegiste. Entonces dice la palabra que mientras él estaba allí y había este gran hambre en aquella ciudad, él deseaba
deseaba en que sea llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos. Pero ¿sabe qué? Los cuidadores de allí no le permitían ni siquiera eso, ni siquiera comer de la comida de los cerdos. Imagínate tú la situación en que se encontraba este hijo. Y muchas veces Dios nos tiene que llevar a una situación tal para que el ser humano pueda reflexionar y decir o volver en sí, como dice acá la palabra, que estando él en esa condición, pudo reflexionar y volver en sí. Esto es bueno, hermanos queridos, cuando una persona está, ¿no es cierto?, quizás en lo último, pero gracias a Dios puede reflexionar en el estado en que se encuentra y puede decir, no, esto no va más, tengo que hacer algo. Y reflexionó. ¿En qué reflexionó? Reflexionó en esto, en la diferencia que había, aleluya, entre los jornaleros que tenía su padre, es decir, los trabajadores que estaban trabajando para su padre y él. Y él pudo primero reconocer que había pecado contra Dios y contra su padre. Y pudo decir en su corazón, en la casa de mi padre hay abundancia y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, le pediré perdón y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esos eran los pensamientos que él tenía en ese momento. Gloria a Dios. Y gracias a Dios que lo pudo llevar a cabo. Y de esta manera salió de aquel lugar, gloria a Dios, en esa condición, volviendo sí, y se fue en busca de su hogar. Qué lindo. Por otro lado, su padre, el amor del padre. El padre salía todo el día allí a su estancia, en la tranquera de su estancia, mirando para ver si veía llegar a su hijo. Y esto lo hacía permanentemente, bendito sea el Señor, hasta que un día, observando allí por el camino, ¿no es cierto?, ¿qué hace? Ve una silueta y como todo padre reconoce a su hijo. Por más que venga con harapos, por más que venga, ¿no es cierto?, desaliñado, por más que venga todo como venía, pero un padre conoce de lejos a su hijo. Gloria al nombre de Jesús. Y gracias a Dios que el padre, dice la palabra, le salió al encuentro y aún estando lejos, dice que él corrió, gloria a Dios, y salió allí, lo abrazó, lo besó, lo perdonó, aleluya, lo perdonó, lo restauró y lo recibió nuevamente como su hijo verdadero. Su hijo le pidió perdón, pero dice que este padre, gloria al Señor, no lo dejó hablar, porque con un abrazo semejante, gloria a Dios, allí lo agarró, lo besó, aleluya, y al perdonarle, dice la palabra, que este padre no le echó en cara lo que él había hecho. A veces un error, muchas veces de padres, cuando vemos que el hijo vuelve y de hacerle, ¿no es cierto?, recordar todas las cosas, esto te pasó por tu culpa, esto lo hiciste por esto. Hermanos queridos, abrácenlo, como hizo aquí este padre, que dice que lo perdonó, gloria al Señor, y se echó sobre su cuello, gloria a Dios, y lo recibió como su hijo. No como un jornalero, porque él no era un jornalero, era su hijo. Y el padre dice, cuando se junta con el hijo mayor, cuando lo ve venir también, no quiero tocar el punto del hijo mayor, sino me quiero enfocar en esta tarde sobre este hijo pródigo y sobre su padre. ¿Por qué? Porque este hijo pródigo simboliza aquí y para nosotros en esta época al pecador, aquel pecador que vive lejos de Dios, aquel pecador, ¿no es cierto?, que se larga, por decirlo de alguna manera, al mundo
y allí, ¿no es cierto?, malgasta su vida, malgasta su tiempo, malgasta su salud, malgasta todo lo que tiene por los placeres del mundo, que es un mundo pasajero, nos dice la palabra, y no se vuelve a Dios. Y hay un Dios como este padre del hijo pródigo, esperando que el pecador se vuelva a Dios y pueda volver en sí y pueda reflexionar también como lo hizo el hijo pródigo y darse cuenta que si está viviendo lejos de Dios, su vida es una vida miserable. Es una vida miserable, pero cuando nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón y sabemos que hay un Dios todopoderoso que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros y para vivir una vida digna, una vida como hijos e hijas de Dios, aleluya, que te está esperando con los brazos abiertos, si es que todavía no te vuelves a Él todavía como el padre del hijo pródigo te está esperando y te está haciendo el llamado en esta hora para que tú puedas ser un hijo legítimo del Dios Todopoderoso. Pero mira lo que hizo el padre de la parábola. Dice la palabra que cuando su hijo llegó, le dijo a los sirvientes que le sacaran la ropa, esa ropa sucia, esa ropa vieja que traía, esa ropa maloliente, bendito sea el Señor, y lo pudieron, ¿no es cierto?, bañar y ponerle ropa limpia, y sabe que la ropa representa el honor. Ese hijo había perdido todo, hasta su honor, y eso es lo que el pecador en esta hora pierde cuando se aleja de Dios, pierde el honor. Pero Dios en esta hora quiere darte ropa limpia, quiere que tú te cambies y te higienices y que seas un verdadero hijo de Dios. Y mire lo que le puso también, dice la palabra que le puso un anillo allí en su mano, en su dedo, y esto simboliza autoridad. Y ese anillo, simbólicamente, a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, simboliza la autoridad. Gloria a Dios. Dios no solamente te viste con ropas limpias, con ropas blancas resplandecientes, sino que te da un anillo, gloria a Dios, de autoridad, diciendo, este es mi hijo. Gloria al nombre de Jesús. Y fíjese otro detalle más. Dice la palabra que lo calzó, le dio zapatos nuevos. Esto distingue, ¿qué distingue? El hijo de los esclavos, porque los esclavos no usaban zapatos. Pero aquí un hijo que se calza, gloria a Dios. Y aquí el cristiano debe estar calzado con el apresto del evangelio de la paz, dice la palabra del Señor. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios, aleluya, que nos da ropa limpia, que nos da el lugar que tenemos de hijo. Y como si esto fuera poco, tenemos una herencia de Dios. Y esa herencia es la que Dios nos quiere dar en esta hora a ti y a mí. Gloria al nombre de Jesús. Pero lo importante es que tú y yo volvamos en sí. Tienes que reflexionar. Si te has alejado de Dios, puede ser un cristiano que caminó un tiempo con Dios y que ahora se volvió a las cosas del mundo, a los placeres del mundo. Quiero decirte que todavía estás a tiempo. Te puedes volver a los caminos del Señor. Dios te está esperando con sus brazos abiertos. Aleluya. Este Dios dice que cuando nosotros tenemos que reconocer nuestra condición y confesar como hizo el hijo pródigo. Él reconoció su estado, reconoció lo que tenía, reconoció lo que dejó, reconoció cómo había llevado una vida en la cual, ¿no es cierto?, malgastó todo. Hermanos queridos y personas que están escuchando, yo quiero decirte que hay un tiempo para volverse a Dios, pero llegará el día en que la puerta de la gracia se va a cerrar. Y allí, dice la palabra, será el lloro
y el crujir de dientes. Pero mientras está la oportunidad de que tú te puedas volver a Dios, mira lo que dice el capítulo 15 del verso 10. Dice así: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, y Dios dice que hace fiesta en los cielos cuando un pecador, cuando una persona se arrepiente y acepta a Jesucristo como el Salvador de su vida. Quiero decirte en esta tarde, ya para terminar, no dejes de pasar este llamado que Dios te está haciendo. Hoy es el día. No dejes para mañana lo que estás escuchando hoy, porque no sabemos si mañana estaremos. No sabemos qué será del día de mañana, pero mientras sea hoy y tengas oportunidad, no dejes pasarla de largo. Dios está golpeando la puerta de tu corazón para que tú te vuelvas al Dios de la gloria. Aleluya. Y quiera Dios que esta palabra haya cabida en tu corazón, porque es la palabra de salvación que Dios tiene para ti, para aquellos que todavía no han aceptado o no han creído o se han alejado de la presencia del Dios Todopoderoso. Quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama. Tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios, aleluya, que está con los brazos abiertos, esperando que el pecador se arrepienta y se vuelva a este Dios de la gloria. Gloria al nombre de Jesús. Sigue leyendo este pasaje, porque Dios tiene mucho más para ti. Te dejo en la compañía hermosa del Espíritu Santo de Dios y te digo: Dios te bendiga y la paz de Dios repose sobre tu vida. Amén. A creer en su palabra y en su amor. Siempre rechacé cuando alguien me hablaba del Señor. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y al conocerle me mostrara su amor. Transformó.
Siempre que lloré, con sus manos en mis lágrimas secó. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y que mi vida Él pudiera redimir. Siempre rechacé, no sabiendo que Él me daba salvación. Nunca encontré la felicidad que Cristo a mí me dio. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y que me amara como nadie más. Cuando lo dice y me tocó, no habiendo nada bueno en mí, me transformó. Señor, cambió el deseo de vivir con su amor. Calmó la sed de mi alma y mi corazón. Lo llenó. Levante su mano, dígalo. Y me tomó. Con su amor, calmó la sed de mi alma y mi corazón. Lo llenó. Aleluya. ¿Cuántos le alaban esta tarde los que han sido rescatados por Dios? Vamos a decir una vez más, siempre que caí, a mi lado siempre estuvo el Señor. Reconózcalo conmigo. Siempre que caí, a mi lado siempre estuvo el Señor. Siempre que lloré, con sus manos en mis lágrimas secó. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y que mi vida Él pudiera redimir. Siempre rechacé, no sabiendo que Él me daba salvación. Nunca encontré la felicidad que Cristo a mí me dio. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y que me amara como nadie más. Vamos, iglesia, vamos, dígalo ahora. Me tocó.
No